Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 25 al 31 de diciembre, y tiene por título: Exploremos la palabra de Dios en todas sus dimensiones. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1 y 2. ¿Cuál es la mejor manera de leer y estudiar la Biblia? Ponga un ejemplo. Necesitamos más que una sola mirada superficial para comprender realmente su mensaje y significado, al igual que inspeccionaríamos cada habitación y los planos para entender la estructura de una casa. Estudiar la Biblia implica explorar sus diferentes secciones, ver cómo se relacionan entre sí y comprender el texto más amplio en el que se encuentran los pasajes individuales. Es crucial ir más allá de simplemente memorizar versículos para entender qué hay detrás de lo que se cree. Esa comprensión más profunda proviene de conectar los puntos entre diferentes partes de la Biblia y profundizar en su significado. Veamos la pregunta número 3. ¿Qué les animó Pablo a hacer a sus hermanos cristianos, y por qué? La invitación de Pablo a sus hermanos cristianos era que profundizaran en el estudio y la comprensión de la palabra de Dios, y el objetivo era que ellos puedan arraigarse firmemente en su fe, y así, estar nutridos por un entendimiento más completo del amor y la verdad de Dios. Vamos a pasar al primer subtítulo. Exploremos las verdades bíblicas más profundas. Veamos la pregunta número 4. ¿Qué podemos hacer para acercarnos más a Jehová? De algunos ejemplos. Podemos estudiar a profundidad, y para hacerlo, podemos realizar un estudio personal detallado sobre temas específicos de interés en la Biblia, lo cual implica sumergirse en relatos, profecías o enseñanzas particulares para comprender su contexto, significado y aplicación en la vida diaria. También podemos explorar la historia bíblica, ya que estudiar cómo Jehová interactuó con sus siervos en la antigüedad puede ser muy revelador. Analizar los relatos bíblicos sobre el amor y la fidelidad de Dios hacia su pueblo puede en gran manera nuestra relación personal con Él. Además, podemos comparar entre el sistema de Israel y el cristianismo, investigar y comparar el sistema religioso y de adoración en Israel con el cristianismo actual. Puede proporcionar una comprensión más amplia de cómo Dios se revela a lo largo del tiempo y cómo se relaciona con sus seguidores en diferentes épocas. Estudiar y profundizar las profecías que Jesús cumplió durante su vida y ministerio terrenal puede revelar la coherencia del plan divino a lo largo de la historia. Comprender cómo se cumplieron estas profecías puede fortalecer la fe y la conexión con Dios. Veamos la pregunta número 5. ¿Qué tema le gustaría investigar como proyecto de estudio personal? Me gustaría estudiar las cualidades de Jehová, ya que son una fuente inagotable de estudio y reflexión. Por ejemplo, explorar cómo se manifiesta el amor de Dios en las Escrituras, cómo se relaciona con su misericordia y gracia hacia la humanidad a lo largo de la historia, o investigar cómo la justicia de Dios se equilibra con su amor. Cómo juzga y actúa con rectitud en las diferentes situaciones narradas en la Biblia. Vamos a pasar al segundo subtítulo. Reflexionemos sobre el propósito de Dios. Veamos la pregunta número 6, parte A. ¿Qué diferencia hay entre un plan y un propósito? Un plan suele ser más específico y detallado, es la ruta trazada para alcanzar un objetivo. Está compuesto por pasos concretos y puede ser afectado por circunstancias cambiantes o imprevistas. Si algo sale mal, el plan puede necesitar ajustes o modificaciones para lograr el objetivo deseado.
Un propósito es más amplio y fundamental, es la meta final hacia la cual se dirigen las decisiones y acciones, pero la forma de lograr ese propósito puede variar. A diferencia de un plan rígido, un propósito es más flexible en cuanto a cómo se alcanza, permitiendo adaptaciones en el camino para cumplir con la intención principal. Veamos la pregunta número 6, parte B. ¿Por qué puede decirse que el propósito de Jehová para el hombre y la tierra es eterno? A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios ha ido revelando su propósito gradualmente, a pesar de los cambios en las circunstancias y la historia. Su propósito fundamental para la humanidad y la tierra se ha mantenido constante y claro en su revelación progresiva a lo largo del tiempo. Jehová es soberano y tiene el control absoluto de todas las cosas. Aun cuando las circunstancias cambian, Él se dirige y guía todo hacia la realización de su propósito final. Todo lo que sucede contribuye de alguna manera a la culminación de su plan eterno. Veamos la pregunta número 7. ¿Cómo modificó Jehová la manera de hacer realidad su propósito cuando Adán y Eva se rebelaron? Cuando Adán y Eva se rebelaron y pecaron, alteró el curso original de cómo se llevaría a cabo el propósito de Jehová para la humanidad y la tierra. Sin embargo, la rebeldía humana no frustró el plan de Dios, sino que lo ajustó de acuerdo con las circunstancias. A pesar de la introducción del pecado en la humanidad, Dios continúa trabajando para cumplir su propósito. Decidió establecer un reino celestial que sería el medio para llevar a cabo su objetivo original para la humanidad y la tierra. Veamos la pregunta número 8, parte A. ¿Cuál es el tema de la Biblia? El tema principal de la Biblia se centra en la vindicación de su nombre a través del cumplimiento de su propósito mediante su reino, el cual está bajo el gobierno de Cristo. Veamos la pregunta número 8, parte B. Tal como se explica en Efesios 1, 8 al 11, ¿qué más conseguirá Jehová? Como se menciona en el pasaje Efesios 1, 8 al 11, el propósito de Jehová incluye unificar a todas las criaturas inteligentes, tanto en el cielo como en la tierra, en una familia unida. Esto implica que, bajo la autoridad de Cristo, habrá reconciliación universal, una armonía y unidad entre todas las criaturas espirituales y terrenales. Vamos a pasar al tercer subtítulo. Imaginemos nuestro futuro. Veamos la pregunta número 9. ¿Cuánto sabemos del futuro leyendo la Biblia? Hay muchas profecías que nos dan información sobre el tema. Por ejemplo, en Génesis 3:15, nos enseña que la descendencia vendría por medio de Abraham, y en Hechos vemos que la descendencia sería herida en el talón. Y en Apocalipsis 20:7 al 10, muestra el resultado de esta rivalidad, pues la cabeza de Satanás sería aplastada. Veamos la pregunta número 10, parte A. ¿Qué sucesos tendrán lugar pronto? Algo que dará inicios el grito de paz y seguridad, que serán proclamados por las naciones. Inmediatamente vendrá la gran tribulación, y Jesús juzgará a todas las personas y separará a las que son como ovejas de las cabras. Acto seguido las naciones irán contra el pueblo de Dios, lo que dará el final de la gran tribulación cuando Cristo y su ejército destruya a los enemigos del pueblo de Dios. Veamos la pregunta número 10, parte B. ¿Cómo podemos preparar nuestra mente y nuestro corazón? Debemos preparar nuestra mente y corazón para que esté listo para obedecer y seguir las instrucciones y guías proporcionadas que se dan a través de la organización. Esto incluye estar atento a las enseñanzas y pautas del esclavo fiel y prudente. Veamos la pregunta número 11. ¿Qué significa para usted la perspectiva de vivir eternamente? La idea de una vida eterna significa la oportunidad de crecimiento continuo, aprendizaje constante y la exploración incesante de nuevas experiencias.
Es la posibilidad de descubrir más sobre Jehová y el mundo que nos rodea a lo largo del tiempo, sin límites impuestos por el fin de una existencia. Vamos a pasar al cuarto subtítulo. Levantemos la mirada a los cielos. Veamos la pregunta número 12. ¿Cómo podemos levantar la mirada a los cielos? De un ejemplo. Levantar la mirada a los cielos significa para nosotros contemplar la grandeza de Jehová y su organización espiritual. Por ejemplo, Daniel y Juan pudieron tener una visión de cómo era la gloria de Jehová y él sentado en su trono. Esas mismas visiones podemos conocer si leemos estos pasajes de la Biblia. Veamos la pregunta número 13. ¿Cómo se siente al pensar en la labor de Jesús en los cielos? Tener a alguien que entiende nuestras luchas y dificultades llega a ser para nosotros un sentimiento de cercanía. Imaginar a Jesús en esa posición de intercesión nos brinda consuelo y esperanza, porque sabemos que tanto Jehová como Jesús nos siguen mostrando su amor, lo cual es una motivación para seguir sirviéndole. Veamos la pregunta número 14. ¿Cuál es una de las mejores maneras de demostrarles gratitud a Jehová y Jesús? El pasaje de Mateo 28, 19 y 20 hace referencia al mandato de Jesús de hacer discípulos, de compartir la palabra y las enseñanzas, lo cual es una forma de expresar gratitud. Esto implica compartir el mensaje de amor, compasión y enseñanzas de Jesús, llevando su mensaje a otros, ayudándolos a encontrar el camino para que puedan cultivar una relación con Jehová. Ayudar a otras personas a conocer a Jehová es una manera de expresar gratitud, ya que esa es la voluntad de Jehová, de que todos se encuentren en el camino hacia la salvación y el conocimiento de la verdad. Vamos a pasar al cuarto subtítulo. Disfrutemos explorando la palabra de Dios. Veamos la pregunta número 15. De acuerdo con Salmo 1, 2, ¿qué nos hará felices? La felicidad está en la dedicación y el deleite a sumergirse en las enseñanzas divinas, buscando entender, aprender y reflexionar sobre ellas continuamente. Como describe el Salmo, la persona encuentra satisfacción en el estudio y la comprensión de los consejos de Dios, considerando que cada día en el que profundiza en la sabiduría divina es un día ganado, no perdido. Veamos la pregunta número 16. ¿Qué examinaremos en el siguiente artículo? El próximo artículo se enfocará en explorar una de las verdades más profundas presentadas en la Biblia, el gran templo espiritual de Jehová, tal como fue descrito por el apóstol Pablo en su carta a los cristianos hebreos. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿qué respondería? Pregunta 1. ¿Cuál será el resultado final cuando Jehová cumpla su propósito? A pesar de los desafíos y la introducción del pecado, el propósito final de Dios será cumplido a través de su reino celestial para restaurar la relación entre Dios y la humanidad, así como para devolver la tierra a su estado original de armonía y perfección. Pregunta 2. ¿Qué nos revela la Biblia sobre el futuro? La Biblia describe los acontecimientos futuros como la proclamación de paz y seguridad, seguida por la gran tribulación, como un evento importante en el camino hacia el juicio divino, la separación entre las ovejas y las cabras, seguida por el enfrentamiento de las naciones contra el pueblo de Dios, y la intervención de Cristo y su ejército poniendo fin a los enemigos del pueblo de Dios. Pregunta 3. ¿Cómo podemos levantar la mirada a los cielos? Levantar la mirada de los cielos significa para nosotros contemplar la grandeza de Jehová y su organización espiritual. Por ejemplo, Daniel y Juan pudieron tener una visión de cómo era la gloria de Jehová y él sentado en su trono. Esas mismas visiones podremos conocer si leemos estos pasajes de la Biblia. Bueno,
Estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo, y que Jehová los bendiga y proteja siempre.